La paz de Cristo, amados hermanos, la manada pequeña del Señor Jesucristo. La paz de Cristo, amigo. La paz de Cristo. Es un nuevo día, una nueva mañana, y hemos recibido la palabra de Dios. Vamos a compartir algunos mensajes que el Señor nos ha ido dando desde ayer. Desde ayer, el Señor, además de seguir hablándonos acerca de la guerra y del propósito de la guerra, el Señor nos habló de un nuevo mensaje. Primeramente nos dio Primera de Crónicas 26 y 27, donde encontramos que se están repartiendo responsabilidades a hombres, a familias enteras, ¿sí? Y van por nombre en estos capítulos 26 y 27, en tiempo de David, para el servicio al santuario. Vienen aquí nombrados los que tenían que cantar, los porteros y otros, por ejemplo, los responsables sobre los vasos, responsables en la casa del Señor, en el santuario, porque no había templo en aquel tiempo. Pero esto es simplemente una representación de la iglesia de Dios y de la obra de Dios, de la salvación que está haciendo en esta tierra y de su iglesia, que tiene que tener obreros. La iglesia del Señor es formada solamente por obreros en la viña. Los que no están en la viña están sin hacer nada en la plaza. El Señor quiere dar a cada uno algo que hacer en su gran obra. Él ha repartido talentos a cada uno y el Señor está recogiendo hoy por la última vez a su pueblo, está edificando el templo final de su iglesia vencedora, en templo en el cual los 144,000 serán las columnas, porque así es la promesa dada al pueblo de Filadelfia. Y aquí el Señor ayer nos ha dado este mensaje. Nosotros hemos comprendido que es una obra que el Señor está anunciando, porque la ha estado haciendo durante todos estos años del juicio de los vivos, e incluso antes Él ha llamado, pero desde 2015 para acá Él ha ido llamando y sellando, zarandeando, ha ido separando el trigo de la cizaña, ha ido llamando a las personas adormecidas a despertar y a entrar en su viña, a alistarse en el ejército que el Señor quiere hacer. Y un ejército necesita de entrenamiento, necesita de una práctica, de un aprendizaje antes. El Señor ha ido llamando durante todos estos años a su ejército, y los pocos que han aceptado renunciar al mundo y a sus planes y a su propia visión de la vida, y han aceptado, como los discípulos, seguir a Cristo, dejarlo todo, dejar las redes, los negocios y todo, y ofrecer sus talentos, sus energías, sus poderes y sus mentes a Cristo y a su obra de advertir un mundo y de
enseñar el camino para este tiempo. Esta ha sido su obra especial en este tiempo de juicio, en estos años desde 2015, pero el Señor aquí en esta obra, en estos libros, en estos capítulos, ayer fue Primera de Crónicas 26, una parte del capítulo 26 y 27. Hoy el Señor nos ha dado Segunda de Crónicas, capítulos 2, 3, 4, donde vemos en el capítulo 3 a Salomón empezando a construir el templo, ¿sí? Y vemos como en el capítulo anterior estaba haciendo preparativos, está dando cargos, y está construyendo. Salomón, representando al Señor Jesucristo, Salomón está construyendo el templo, y dice que lo va a comenzar exactamente en primavera, pasando el primer mes prácticamente, va a comenzar a construirlo. Al principio del segundo mes comenzó a construirlo. Nosotros comprendemos que con esta Pascua de 2022, si el Señor en su misericordia escuchará nuestras súplicas por permitir un año más de paz en esta tierra, el Señor va a hacer una obra, posiblemente una última obra con la iglesia profesa, de invitación en su viña, de invitar a los obreros en su viña, de tratar de despertar y de dar a cada uno su cargo en la edificación de su última iglesia, la iglesia vencedora. Aquí encontramos el templo de los 144,000 edificándose. El templo es formado por personas. Encontramos que el que está a cargo de todo es Salomón, es el príncipe de paz, es Cristo Jesús. Él está llamando y va a hacer un juicio en este año, desde primavera hasta otoño probablemente, por 7 meses otra vez, llamando a lo mejor a la última generación, o a penúltima, si será también, si el Señor permitirá en 2023 otros 7 meses. Eso es improbable, pero es posible, porque las misericordias del Señor son muchas. Pero Él aquí nos está hablando. Otra vez repetimos los capítulos que nos ha dado el Señor. Ayer nos ha dado Primera de Crónicas 27, 26 y 27, y hoy nos ha dado Segunda de Crónicas, capítulo 2, 3 y 4. Es aquí donde Salomón comienza la edificación del templo, de esa obra maravillosa que es un símbolo. El templo no es el propósito de Dios en sí mismo, sino es un símbolo. El templo, el servicio al templo, los utensilios, los objetos, todos eran símbolos de la iglesia de Cristo Jesús, del carácter de Cristo Jesús y de la obra, del plan de salvación. Es un símbolo de cómo debe ser la iglesia, de unida y de hermoseada, con el oro fino, haciendo un servicio altruista al mundo, ofreciendo salvación al mundo. Esta es la iglesia, este es el templo de los 144,000 que deben recibir el carácter de Cristo Jesús y quedar sellados antes de comenzar el tiempo de las tribulaciones de las naciones, el pequeño tiempo de angustia. Probablemente el Señor en su misericordia parará esta guerra
por un tiempo, posiblemente por un año más. Y el Señor en este año, si será el último, no lo sabemos, pero estamos ya al fin. Estamos al fin de los 7 años de selección de la iglesia, de zarandeo de la iglesia, que se deben terminar. En el libro Habacuc, capítulo 2, encontramos que Él ha preparado la provisión de ofrecer un año más solamente. Si ve que su pueblo lo pide y si ve que hay todavía personas que se pueden despertar en este año, que Él ofrezca además, Él lo ofrecerá. Si ve que no habrá nadie, Él no lo ofrecerá. Así que la oración del Señor Jesucristo, déjalo un año más, ¿es posible o no es posible que se cumpla? Eso lo veremos en adelante. De momento el Señor está anunciando que en este año de manera especial va a hacer una obra con su iglesia, profesa, llamando a la Odisea, llamando y tratando de despertar a los que están adormecidos y los que prácticamente no hacen su obra, no están involucrados en la viña del Señor. Y vamos a presentar un tercer texto que el Señor ha dado en esta mañana. Ha dado Esdras capítulo 8. En Esdras capítulo 8 es el llamado de Esdras al pueblo voluntariamente, y Esdras aquí también representa al Señor Jesucristo como Salomón en Segunda de Crónicas capítulo 3. Es un paralelismo exacto a la historia de Segunda de Crónicas 3. Ahí Salomón comenzó a edificar el templo, es decir, traducido a nuestros tiempos, comenzó a seleccionar a los 144,000 a la iglesia vencedora. Esta es la construcción del templo. El templo del Señor todavía no está terminado. El pueblo todavía no está completado su número. Y por eso necesita de un año más, probablemente. Y aquí en Esdras capítulo 8 encontramos a Esdras llamando voluntariamente a todos aquellos que quieren volver con él a Jerusalén para edificar el templo, para edificar a Jerusalén. Aquí se cuentan por nombres, también como hemos encontrado aquí en Primera de Crónicas 26-27, se cuentan por nombres todos aquellos que han ido con Esdras. Es muy interesante que esta historia de Esdras, que es cronológicamente es la última entre todas estas historias que hemos recibido entre ayer y hoy, cronológicamente es la última, y aquí se refiere a la reedificación de un templo destruido. Sí, esta es la obra que el Señor está haciendo. Está edificando, como hizo hace 2000 años atrás, sobre unas ruinas destruidas por la apostasía. Está edificando su iglesia viva. Eso está haciendo hoy, pero la construcción del templo de Salomón o la reedificación del templo en tiempo de Esdras se debe hacer por un pueblo voluntario, por un pueblo deseoso de ofrecerse voluntariamente en la obra del Señor. Y estos han sido los que han ido con Esdras, todos estos que están contados por nombres. No están todos los nombres dichas, pero hay algunos nombres, y los 144,000 serán contados por nombres.
ellos publicaron el ayuno que lo tenemos en Joel capítulo 2. Allá un último llamado del Señor a la Odisea se encuentra en Joel capítulo 2. Ese capítulo comienza presentando el ejército final, el más poderoso de la tierra, un ejército más poderoso que los ejércitos que dicen que tienen probablemente 144,000 jesuitas en esta tierra. El enemigo está imitando hasta las cifras. Él tiene un ejército de criminales, de gente totalmente satanizada, satanistas, sanguinarios que matan, torturas de cualquier manera posible a niños, mujeres, hombres, no les importa. Tal como han hecho en la Edad Media Oscura, lo harán. Tienen previsto en sus planes de repetir a escala mundial aquellas historias macabras de matanza. Han matado, según las cifras, 68 millones de cristianos durante la historia. 68 millones. Es una cifra enorme. Ni siquiera las guerras mundiales, con todos, incluyendo soldados matados, no se levanta esas cifras. Esos jesuitas, ese sistema papal, y especialmente los jesuitas, son los que destruyen las almas, los que matan, los que quieren destruir el cristianismo. Este es su propósito, y la Tercera Guerra Mundial es exactamente hecha con el propósito de destruir al cristianismo en general. Porque la Iglesia Católica no es una iglesia cristiana, es una iglesia satanista. Entonces, comprendemos nosotros que el Señor está contrarrestando la obra del enemigo. El enemigo se está alistando, está preparando a su ejército también a pelear en la gran batalla del Armagedón, pero el Señor también está alistando a su ejército, lo está llamando, y en esta última generación que han visto la apostasía, y muchos están llorando en sus almas por los pecados que se están haciendo en la iglesia una vez viva, adventista del séptimo día y reformista. En estas iglesias que ahora están en apostasía, en ruinas, en destrucción, algunos lloran, algunos no están contentos con lo que está pasando, y el Espíritu del Señor les iluminará la mente. Serán llamados en este año, tal como Ezra llamó al pueblo que quería ir con él, y los reunió junto al río de Ahava. Es el río de Ahava. Ahava significa I shall subsist, voy a subsistir, ¿no? Voy a subsistir, es decir, voy a sobrevivir. Esto es un nombre para los 144,000. Ellos serán, dice la Biblia, los sobrevivientes en esta tierra. Ellos serán los que serán encontrados vivos cuando Cristo venga. Ahava representa a los 144,000, a los sacerdotes
del Señor que irán a construir el templo, se alistarán para su gran obra final, que tiene que ser terminada con el fuerte pregón y con el llamado y la presentación de la verdad a un mundo entero. Los pecados de Babilonia tienen que ser desenmascarados ante la población. Tenemos que trabajar de manera especial con el pueblo católico y de mostrar toda la verdad que ellos no la conocen. Ellos creen solamente mentiras. Y para esta obra tenemos que repartir unas revistas creadas por el Señor mismo. Son unas 6 revistas de Alberto Rivera, de aquel que ha sido jesuita y que ha infiltrado muchas iglesias, ha destruido a muchos, ha matado personas en el pasado, pero se ha arrepentido, ha salido de este sistema infernal del cual no se puede salir, y él ha vivido el resto de su vida hasta ser matado, haciendo una obra, tremenda obra, como nunca han hecho los protestantes, una obra de desenmascarar a la ramera de Apocalipsis 17, a la Iglesia Católica, al sistema papal, a los jesuitas, a todos, y a toda la verdad acerca de las guerras y de los partidos comunistas, nazis, acerca de los judíos, acerca de las primeras guerras mundiales y de la tercera guerra mundial. Él lo dice todo. Y ahí habla en un lenguaje que pueda ser entendido y pueda liberar a los católicos sinceros, porque los católicos sinceros han sido formados como un ejército para destruir al protestantismo. Tienen un odio en contra de los protestantes y de los judíos, y ellos necesitan de luz, necesitan de rayos de luz, y estas revistas, además de nuestros libros, pero antes de los libros, y aún antes de la Biblia, porque la Biblia es un libro amplio. Antes de eso pueden comenzar con estos, son 6 revistas, no muy largas, se pueden leer en un día o un par de días, pero estas revistas han sido usadas por el Señor poderosamente para liberar a muchos católicos de la mentira. Estos se pueden descargar en nuestra website, elultimoclamor.org, en el último menú de la parte derecha, donde se entra en el menú que dice para el remanente, en español, en el idioma español, para el remanente, y ahí van a encontrar de Alberto Rivera 6 revistas. Estas revistas, por lo menos algunas de ellas de manera especial, se pueden imprimir o se pueden enviar por emails, poner en los grupos, especialmente grupos de católicos. Hay que buscar grupos de católicos en el mundo y poner estas revistas, porque van a ser una gran obra. Se salvarán almas que solamente en el cielo veremos su número. El Señor va a terminar su obra con esta gran liberación que hará entre los paganos que son suyos, son pueblo Israel, el pueblo de la fe verdadera, de entre los paganos, pueblo que son sinceros y sensibles y que tienen del carácter de Cristo Jesús. Ellos se opondrán a la imagen de la bestia,
a la nueva orden mundial y a su imagen, no se arrodillarán delante de esta estatua y serán martirizados muchísimos en todo el mundo. Habrá un baño de sangre que ha sido preparado por el papado, ¿sí? Pero en medio de eso habrá liberación. El Señor liberará mentes. El Señor salvará eternamente. No nos referimos a esta vida, porque esta vida solamente tenemos que vivirla para obtener la vida eterna. Y felices de ahora en adelante, se dice, de los que mueren en Cristo. La muerte, la primera muerte, es un sueño, no hay que temerla, hay que luchar por no perder el carácter de Cristo, por poder manifestarlo, el amor altruista y el deseo de salvar a otros hasta el último segundo de nuestras vidas. Esto es lo importante, y aquí en estas revistas van a ver cómo en el pasado también cristianos, y no solamente mujeres de fe, mujeres han sido torturadas de una manera diabólica hasta la muerte y finalmente quemadas después de haberla torturado estos jesuitas, y ella no ha negado la fe hasta la muerte. De la misma manera el Señor tendrá unos martirios, muchísimos martirios en toda la tierra en esta última generación, solamente que ellos necesitan de esta mano de ayuda, esos rayos de luz, estas provisiones que el Señor ha preparado a través de sus siervos. Necesitan también de nuestros libros, del conflicto de los siglos, del deseado de todas las gentes. Pero antes de eso, para ellos comprender en la historia, porque la historia les ha sido presentada mentirosamente, toda la historia de política del mundo es una historia mentirosa, ha sido manipulada por los jesuitas, no se ha dicho la verdad, y necesitan saber de la verdad. Ellos tienen muchos prejuicios y odios, tal como Alberto Rivera tenía odios en sí mismo debido a las mentiras, pero si se desenmascaran las mentiras, el odio desaparece y el Señor hará nacer su amor en esas personas. Así que les instamos en todo el mundo, amados hermanos, a entrar en el último clamor y a bajar estas revistas. Se pueden también suscribir a nuestro canal La Verdad Presente. Ahí también pondremos estas revistas y se pueden bajar de ahí. Es un canal de Telegram, ¿sí? El canal de Telegram La Verdad Presente. Dejaremos debajo de este video, dejaremos el enlace para poderse inscribir en este canal, y ahí van a recibir constantemente nuestros temas, nuestros audios o estudios o la palabra del Señor que el Señor nos habla aquí en Instituto Madison. Recuerden que Madison será por señal, así ha sido dicho por el Señor, y sorprendentemente exactamente entre ayer que el Señor nos ha comenzado a dar otra vez acerca de la reedificación de su templo. Prácticamente Él anuncia que la iglesia tendrá un año más,
porque él anuncia una obra de reedificación que ha durado bastante, que comenzará con la primavera, comenzará después de la Pascua o con la Pascua. Habrán un año en el cual el Señor dará un último llamado en la Odisea, y tenemos que, los que somos atalayas, los que no estamos adormecidos y los que queremos que personas de la Odisea, hermanos de la Odisea, despierten, tenemos que echarles una mano y enviarles rayos de luz, enviarles estudios, enviarles estos temas o temas de despertar. Hemos hecho especialmente una serie entera, Despierta la Odisea. Últimamente no hemos puesto ya en el título Despierta la Odisea, o lo pondremos al final, o se ha puesto al final, pero todos estos temas tienen el propósito de despertar para la Odisea. Se pueden enviar también para comprender ellos que la guerra en Ucrania es un gran grito del Señor al pueblo laodicense a despertar y a alistarse a ocupar su puesto en la viña del Señor. Si no ocupará su puesto, se le quitará la corona, y la corona Él la dará a otros, que darán los frutos. El Señor tiene puestos de trabajo. El Señor no acepta cristianos, no acepta personas en su ejército que no hagan nada y que solamente se cuiden a ellos. Estos no recibirán salvación por parte del Señor y no recibirán ningún puesto en la viña. El Señor necesita que su pueblo, los obreros, comprendan lo que han hecho los discípulos y que han dejado las redes y han dejado de servirse a sí mismos y solamente a sus familias y han entrado en el servicio de Cristo y de la humanidad. El Señor necesita, como leemos aquí en Esdras capítulo 8, de un pueblo voluntario, de un pueblo que dejen de servirse a sí mismos y vayan a reedificar el templo del Señor, la obra del Señor de salvar almas. El Señor necesita de voluntarios que no busquen ningún salario, que busquen solamente ofrecerse con todo lo que son para poder ayudar a otros a salir de las mentiras, de las tinieblas, o a cuidarlos, porque muchos serán rechazados por sus familias, se quedarán en las calles y hay que cogerlos, hay que darles un lugar y darles de comer. Por eso el Señor nos llama a salir de las ciudades y a conseguir fincas para poder ser cultivadas y a poder ofrecer espacio también a los que se despertarán de entre los pueblos y también de la odisea de las ciudades. Tenemos que hacer esta obra y cada uno con su don ocupar su lugar en la viña del Señor. De otra manera será ocupado el puesto por otros y perderán la vida eterna. Esta última generación, esta Laodicea, estos adventistas y reformistas del séptimo día, no tienen otra oportunidad de salvarse, sino la de trabajar, de ofrecerse como sacerdotes para la salvación de los demás, hacer algo para los demás, no algo sino todo lo que pueden, como de los discípulos, entrar tiempo completo en la viña del Señor, dejar de trabajar en el sistema de este mundo e ir y hacer estos lugares de sostén propio donde van a tener su comida, van a tener sus casas donde no tienen que pagar alquiler ni tasas, tienen que buscar
tierras donde no se pagan tasas, tierras con aguas, con buena tierra, tierras retiradas donde no caigan bombas, donde no tengan motivo para bombardear, porque no hay acumulación de personas. Toda esa obra tiene que hacerse de una manera súper urgente, porque el tiempo es corto. Pronto se terminará la oportunidad, se declarará guerra mundial, se terminará con toda posibilidad de usar nuestro dinero, nuestras casas, nuestras tierras. Ya hemos lanzado el llamado de vender todo y de primer lugar buscar a los que ya están en esta obra pero no tienen recursos y ayudarles, y a buscar a todos aquellos que tienen la visión correcta de la obra y a poner el dinero a sus pies para que estos arcas del Señor se edifiquen pronto. Que el Señor ayude a su pueblo a comprender la obra que el Señor está tratando de hacer en estos últimos momentos de gracia de la Iglesia Adventista y Reformista, de todos aquellos que han conocido el mensaje de los 3 ángeles y lo han aceptado. Pues ellos tienen que entrar en las filas del Señor, en la viña del Señor, si se quieren salvar. De la otra manera, serán rechazados. Vemos aquí que esto se hace voluntariamente. El Señor no obligará a nadie. En Primeros Escritos, capítulo, un mensaje a la pequeña Grey o a la manada pequeña, ahí los ángeles dicen claramente, creen que ellos serán forzados a dar o a hacer o a trabajar por el Señor. No serán forzados, nadie será obligado. Esto debe ser voluntario, eso debe ser hecho comprendiendo el gran sacrificio que Cristo ha hecho por cada uno, altruistamente, y de la misma manera nosotros trabajar por otros. Dejemos de trabajar para ganar dinero en este mundo, amados hermanos, por nosotros. Dejemos de acumular casas y terrenos y guardarlos ahí para que solamente nosotros tengamos sustento. Todas estas vendrán sobre la cabeza del que los tiene, y estos perderán. Los que serán encontrados de entre los adventistas con casas y tierras perderán la vida eterna. Todo eso de aquí de Instituto Madison queremos que se comprenda correctamente y que la advertencia sea dada. Es momento de vender todo y poner en la obra del Señor, dar limosna a los pobres. No es a los pobres edificadores de arcas que no tienen recursos para hacerlo, entre cuales Madison aquí es uno. Necesitamos de las casas y de las tierras, del dinero de estos obreros indolentes, obreros egoístas, que han sido los que han acumulado estas riquezas, pero tienen una última oportunidad ahora de vender todo eso y comenzar a enmendar y a manifestar el carácter dadivoso de Cristo Jesús. Esto es lo que pide el Señor. A los que tienen, pide lo que tienen. A los que no tienen, piden su poder, su talento, su todo, su vida. Es la única manera de salvarse entre los adventistas que conocen los que están en poder. No hablamos aquí a los ancianos, a los que a lo mejor estos pueden vender si tienen posesiones, y se les será contado como a Zaqueo, y Dios, el Señor dirá, ha entrado la salvación hoy en esta casa.
al dar mitad o más de mitad de lo que tienen, o todo lo que tienen, según cada uno y la fe de cada uno. Así que oremos y arrepintámonos, despertemos los que estamos adormecidos en un sueño, en una falsa obra, en un falso evangelio, en la Odisea o en la Iglesia Reformista. Despertémonos y hacer la verdadera obra que hay que hacer, que hay que desenmascarar los pecados de Babilonia. En primer lugar, hay que desenmascarar la apostasía a los laodicenses. Hay que enviar en el mundo, usando los medios de comunicación, hay que enviar estos rayos de luz también a los que están en las iglesias católicas, a los católicos, y otros grupos. Podemos meternos y buscar muchos grupos en Facebook, en Telegram, en otros, y por todo medio enviar estos PDFs. Son PDFs, son revistas, son estudios, enviarlos. Esta es nuestra obra. Ahora todos saben usar un smartphone o un ordenador, el internet. Manden estos estudios. Vamos a dejar los enlaces debajo de este tema. Y acepten la invitación de Ezra de ir, comenzando con ayuno, como encontramos que aquí al lado del río Ahava, que significa el lugar de los que sobrevivirán. ¿Sí? Prácticamente Ezra ha llamado a los 144,000, a los que quieren sobrevivir sin ver la muerte. Ahora son los últimos momentos del llamado de los 144,000. Alístense, vengan al ayuno, hagan ayuno. Dice ahí en Joel capítulo 2, que es un paralelo y un complemento de este capítulo de Primera de Crónicas 27, de Esdras capítulo 8. Ayunen, conságrense, pidan al Señor que les perdone los pecados y la falta de inactividad o la oposición que han manifestado a sus siervos verdaderos, y alístense en esta gran obra. Puede ser la última oportunidad que el Señor ofrece para salvar a la Odisea. Jehová bendiga a Israel con entendimiento, con arrepentimiento y con salvación. Amén. Bendiciones. Amén.